solo una cosa: agua para sobrevivir. Pero lo que encuentra es mucho más que sed. Un niño marcado por el fuego. Un ser que nunca debió estar vivo. ¿Es una maldición o un milagro? Lo que sucederá después cambiará el destino de toda una tribu. Esta historia nos recuerda que incluso en el desierto, Dios nunca me abandona. Si alguna vez sentiste su presencia en un momento difícil, cuéntalo en los comentarios. Tu testimonio puede dar esperanza a otros. Yo soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Acompáñame, porque lo que viene es apenas el principio. El sol del desierto no perdona. Quema sin remordimientos, como si el cielo quisiera borrar todo lo que alguna vez respiró. En medio de esa inmensidad abrasadora, avanzaba un hombre solo, cubierto de polvo, con los labios resecos y la mirada hundida como quien ya ha visto demasiado para seguir esperando algo más. Era Apache, un guerrero, un espíritu salvaje, una sombra de lo que una vez fue. No llevaba nombre, porque los nombres se los lleva el viento cuando uno es expulsado de su propia historia. Había sido traicionado por su clan, acusado de cobardía, condenado a vagar lejos de las montañas que lo vieron nacer. Desde entonces, no hablaba con nadie, solo con la tierra, solo con el viento. Buscaba agua, no porque quisiera vivir, sino porque aún no estaba listo para morir. Fue entonces cuando lo vio, entre los restos carbonizados de una aldea arrasada por el fuego. Entre columnas de humo y ceniza caliente, había alguien que no debía estar allí. Un niño, inmóvil, de pie entre cadáveres y ruinas, con la mitad del rostro marcado por quemaduras, como si el fuego lo hubiese besado sin piedad, pero perdonado la vida. El Apache se detuvo. Por un momento, pensó que era un espíritu. Pero no. El niño respiraba, no lloraba, no hablaba, solo lo miraba con unos ojos demasiado viejos para un cuerpo tan pequeño. No dijo una palabra, solo caminó hacia él, como si supiera que ese encuentro había sido escrito mucho antes de que nacieran. El niño no huyó, tampoco pidió ayuda, solo estiró una mano, temblorosa, cubierta de hollín, y el Apache, contra todo lo que creía, la tomó. Él no buscaba redención, pero el desierto se la impuso. Así comenzó una historia que no se trataba de héroes ni de profecías. Era la historia de dos almas rotas, unidas por el azar y el dolor, y de cómo, a veces, el fuego no viene a destruir, sino a revelar lo que el mundo se niega a ver. Dos almas rotas se encontraron en la inmensidad del desierto. Pero el verdadero desafío apenas comienza a sobrevivir. Tú crees que el fuego puede unir más que destruir. Si estás de acuerdo, escribe un 1 en los comentarios y sigamos con esta travesía. Los primeros días no hubo palabras, solo pasos. El Apache caminaba, y el niño lo seguía. Ninguno sabía hacia dónde, pero sabían que quedarse era morir. El desierto no mostraba piedad. El sol abría heridas donde ya no quedaba piel intacta. El viento levantaba granos de arena como cuchillas. Las noches eran cuchillos de hielo. Y sin embargo, seguían. Uno con el cuerpo agotado, el otro con el alma en ruinas. El niño no comía. Solo aceptaba un poco de agua cuando el Apache le ofrecía con la mano. Dormía abrazado a sus propias rodillas. A veces se estremecía, pero jamás gritaba. No lloraba, como si no le quedaran lágrimas desde el incendio. Una noche, el Apache encendió un fuego con ramas secas. Lo hizo lejos del niño,
como si no quisiera asustarlo. Pero el pequeño se acercó solo. Se sentó frente a la llama, y el resplandor rojo iluminó la cicatriz que cubría media cara. Allí, por primera vez. El apache lo miró con detenimiento. No era un niño común. Esa marca no era accidente, era ritual. Al día siguiente, el niño tropezó y cayó. El apache, sin pensar, lo levantó en brazos. Sintió lo frágil que era, el peso de un cuerpo que parecía rendirse. Y fue entonces cuando lo cargó sobre su caballo. Por primera vez en años, no montaba solo. Con los días, el silencio se convirtió en lenguaje. Una mirada bastaba para saber si uno tenía sed. Un gesto, para saber si debían parar. El apache comenzó a partir la poca carne seca en dos. A veces, fingía que no tenía hambre para que el niño comiera más. Una noche, mientras el viento rugía, el apache despertó con el niño abrazado a su costado. No lo había notado. No lo esperaba. Y, sin embargo, no lo apartó. El niño comenzó a imitar sus movimientos. Recogía ramas. Intentaba encender fuego. Se aferraba al cuchillo de piedra. Como si, poco a poco, algo dentro de él quisiera vivir. Y en medio de esa nada hostil, nació algo más fuerte que el miedo, la necesidad de proteger. No como una obligación, como un reflejo. Porque incluso los hombres sin tribu pueden volver a tener a alguien a quien llamar mi gente. El silencio se había convertido en compañero, pero no era un silencio vacío. Entre cada paso, entre cada respiro pesado, algo invisible se tejía entre el apache y el niño. La supervivencia los mantenía juntos, pero había una fuerza más oscura, más profunda, que comenzaba a emerger. Una tarde, mientras el sol se desangraba en el horizonte y teñía las dunas de rojo, el apache decidió detenerse cerca de un arroyo seco. Cavó con sus manos hasta que la arena húmeda le permitió exprimir unas gotas de agua. El niño lo observaba, con los ojos fijos, sin parpadear. Era como si aprendiera cada movimiento, como si cada gesto fuese una lección. Cuando por fin mojaron sus labios, el apache notó que el pequeño se aferraba a su muñeca, con una fuerza inesperada. El contacto reveló lo que él había intentado ignorar. Las cicatrices no estaban solo en su rostro. Al bajar la tela que cubría su brazo, descubrió marcas circulares, grabadas en la piel como si hubiesen sido hechas a propósito. Marcas de fuego. El apache se quedó inmóvil. Sabía reconocer ese tipo de señales. Eran símbolos. Los mismos que en algunas tribus usaban para marcar a los ofrendados, a los que serían entregados a los dioses en rituales de fuego. El niño no había sido víctima de un accidente. Había sido elegido para morir. Y sobrevivió. El recuerdo golpeó como lanza en el pecho del apache. En sus ojos apareció la imagen de otra hoguera, de otra noche que aún ardía en su memoria. Una mujer. La única que alguna vez amó, gritando su nombre mientras las llamas la devoraban. Él había llegado tarde. No había podido salvarla. La culpa lo expulsó de su tribu. Lo convirtió en un paria. Y ahora, frente a él, otro ser marcado por el fuego lo obligaba a enfrentar esa herida. La rabia lo atravesó. No contra el niño, sino contra el mundo. Contra los hombres que creían que un sacrificio podía aplacar a los dioses. Contra el destino que parecía repetir su burla. Cerró los ojos y apretó los dientes, pero cuando los abrió,
El niño seguía allí, mirándolo, sin miedo. Esa mirada era un espejo rota, pero todavía encendida. Esa noche, el viento trajo un rumor extraño. El apache escuchó tambores lejanos, brillantes de un clan cercano. Sabía lo que eso significaba. El niño pertenecía a una de esas aldeas que seguían practicando los rituales de fuego. Si lo encontraban, lo reclamarían para terminar lo que habían empezado. El apache pensó en dejarlo. Podía abandonarlo y seguir solo. Así había vivido. Así debía morir. Pero cuando miró al niño dormir, con la respiración entrecortada y las cicatrices brillando bajo la luna, entendió que no podía. No esta vez. No de nuevo. Al amanecer, se aproximaron a un cañón profundo. Allí, entre las piedras, el apache escondió al niño mientras exploraba la zona. En el suelo encontró restos cenizas frescas, huesos pequeños, plumas chamuscadas. La confirmación de lo que temía. Otro sacrificio había ocurrido recientemente. El niño no era el único. Era parte de una cadena interminable de muertes inútiles. El corazón del apache latía con furia. Recordó las palabras de su madre, mucho tiempo atrás. El fuego puede consumir o puede revelar al elegido. Ella lo había dicho como un consuelo, pero él nunca lo creyó. Ahora, mirando al niño, esa frase cobraba un sentido nuevo. De regreso al escondite, lo encontró despierto, observando el cielo. El pequeño levantó la mano hacia una estrella solitaria y, por primera vez, sus labios se movieron. Una sola palabra, apenas audible. Tembló en el aire madre. El apache sintió un nudo en la garganta. No respondió. Solo lo envolvió con su manto y lo sostuvo contra el pecho. En ese instante, sin decirlo, tomó una decisión. No permitiría que ese niño corriera el mismo destino que la mujer que amó, aunque tuviera que desafiar a su propio pueblo, aunque tuviera que enfrentarse a los dioses. El viaje ya no era solo por agua, ya no era solo por sobrevivir, era por redención. El niño no es una víctima del fuego, es un elegido. ¿Tú qué piensas? A. Es un milagro de Dios. B. Es solo superstición y coincidencia. C. Es una prueba para el apache. Comenta tu número y comparte tu opinión. Porque lo que viene no será una simple creencia. Será un enfrentamiento que pondrá a prueba vida y fe. El camino hacia la aldea fue una lucha contra el propio destino. El apache sabía que estaba dirigiéndose al mismo lugar que lo había marcado con la condena del exilio. Pero ya no era por él, sino por el niño. En su mente había una certeza: si alguien podía darle refugio, debía ser la gente de aquella mujer que amó, la única que alguna vez creyó en él antes de ser consumida por las llamas. Durante días cabalgaron bajo soles inclementes y noches sin estrellas. El niño, cada vez más débil, se recostaba sobre el pecho del apache, respirando con dificultad. A pesar del silencio, el guerrero sentía un vínculo invisible que lo ataba al pequeño, un lazo que ni la muerte podía cortar. Cuando las montañas rojizas comenzaron a aparecer en el horizonte, el corazón del apache se agitó. Allí estaba la aldea. El humo de los hogares se levantaba en espirales tranquilas. El sonido lejano de tambores y voces llenaba el aire. Por un instante, sintió que llevaba consigo la esperanza, pero esa esperanza se quebró al cruzar los primeros senderos. Los pobladores, al ver la figura del apache, retrocedieron con temor y rabia. Lo reconocieron. El paria, el traidor,
El maldito. Susurros como cuchillos se esparcieron en el aire, y cuando sus miradas cayeron sobre el niño marcado por el fuego, el miedo se convirtió en horror. «Es el hijo del fuego», gritó una mujer. «Una ofrenda que debió morir», añadió un anciano, con el rostro desencajado. En cuestión de segundos, decenas rodearon al apache y al niño. Los gritos aumentaron, mezclando odio y superstición. Decían que el niño traería desgracia, que el desierto ardería por su culpa. El apache levantó al pequeño en brazos, intentando protegerlo de las miradas asesinas. «No es un demonio», rugió con una voz que hacía temblar. «Es un niño. Solo un niño». Pero nadie escuchó. La multitud apretó más el círculo. Un hombre armado con lanza dio un paso adelante y señaló la cicatriz ardiente en el rostro del niño. «Ese es el signo del sacrificio. El fuego lo escogió. No podemos desafiar la voluntad de los dioses». El apache apretó los dientes, con el corazón ardiendo en furia y desesperación. Sabía que cada palabra suya era inútil. Aquellos que creen en el miedo no entienden razones. El niño, en silencio, se aferraba a su cuello, con los ojos abiertos de par en par. No lloraba, no gritaba, pero la forma en que sus dedos temblaban revelaba el terror que lo consumía. De pronto, varios hombres sujetaron al apache. Él forcejeó, pero la multitud lo superaba. Lo derribaron contra la tierra, mientras otros arrancaban al niño de sus brazos. El pequeño extendió las manos, buscando regresar a él, pero fue arrastrado entre gritos y cantos que anunciaban la inminente ceremonia. El polvo se alzó. El eco de los tambores comenzó a retumbar más fuerte. El destino estaba sellado. El apache, con la cara contra el suelo, comprendió que había llegado el momento de enfrentar a los dioses, o morir intentándolo. La aldea vibraba con los tambores. El sonido retumbaba en el pecho del apache mientras lo arrastraban por el suelo polvoriento. Sus muñecas atadas con cuerdas ásperas sangraban, pero él no emitía un solo gemido. Había conocido el dolor toda su vida. No era el dolor lo que lo hacía temblar, sino la imagen del niño separado de sus brazos, rodeado por ancianos que murmuraban plegarias. Lo llevaron hasta el centro de la plaza, donde ardía una hoguera preparada. A un costado, el niño, inmóvil, era sujetado por dos hombres. Sus ojos buscaban los del apache con desesperación muda. El jefe de la aldea apareció, con un manto rojo adornado de plumas. Su voz resonó como un trueno. El fuego reclama lo que es suyo. El niño sobrevivió una vez, pero ningún mortal puede escapar dos veces del destino. Los aldeanos respondieron con un grito unísono, como si la sentencia ya estuviera dictada. El apache intentó levantarse, pero un golpe en la espalda lo hundió de rodillas. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. Aún así, escupió al suelo y habló con voz firme. «No es un sacrificio, es un elegido. El fuego no lo mató porque los dioses lo quieren vivo». Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos rostros vacilaron, otros se endurecieron más. El jefe lo miró con desdén. «Un traidor hablando de dioses. Tus palabras no valen nada». Ordenó que prepararan al niño. Lo alzaron sobre un altar de piedra ennegrecida. El fuego comenzó a elevarse, crepitando como si reconociera a su víctima. Fue entonces cuando ocurrió. El niño, que hasta entonces no había pronunciado palabra, gritó. Un grito desgarrador,
que rompió el aire y heló la sangre de todos los presentes. La cicatriz en su rostro brilló a la luz de la hoguera, delineando un símbolo que nadie había visto con tanta claridad. Un anciano, el más viejo de todos, cayó de rodillas. El signo de la elección divina susurró, con la voz quebrada: «No es un maldito, es un portador». El silencio cayó como un manto. Los tambores se detuvieron. El fuego, en lugar de consumir, pareció inclinarse hacia el niño, iluminándolo como a un profeta. Los aldeanos retrocedieron, confundidos. Algunos empezaron a llorar, otros a rezar. El jefe, furioso, gritó que todo era engaño, que el niño debía morir. Pero en ese instante, el apache, con una fuerza que parecía venir de algo más grande que él mismo, rompió sus ataduras y se lanzó hacia el altar. El caos estalló. Lanzas se alzaron. Flechas se tensaron. El apache recibió golpes, cortes, pero no se detuvo. Con un rugido, apartó a los hombres y levantó al niño en brazos. «Nadie toca lo que el fuego perdonó», gritó, con una voz que sacudió la plaza entera. Las flechas llovieron. El apache cubrió al niño con su cuerpo, avanzando entre el tumulto. Cada paso era una herida, cada respiración, una despedida. Logró llegar al borde de la hoguera. Allí, con el rostro ensangrentado y los ojos ardientes, levantó al niño hacia el cielo estrellado. «Tú vivirás», susurró al oído del pequeño, «porque yo ya morí hace mucho». Y con un último aliento, empujó al niño hacia los brazos del anciano que lo había reconocido como elegido. Una lanza atravesó su pecho en ese mismo instante. El apache cayó de rodillas, sonriendo con una paz que no había conocido en toda su vida. El niño, entre sollozos silenciosos, extendió sus manos hacia él. Pero el guerrero ya no podía responder. El fuego lo envolvió, no como castigo, sino como un abrazo final. Los tambores no volvieron a sonar esa noche. El eco que quedó fue el de un sacrificio distinto no al dios del fuego, sino al dios del amor que se entrega sin pedir nada a cambio. El silencio tras la caída del apache fue insoportable. La lanza seguía clavada en su pecho, y el fuego rugía alrededor como un monstruo satisfecho. El niño gritaba su nombre, aunque nadie supiera cuál era. Un grito agudo que desgarró la noche. Los aldeanos observaron con una mezcla de temor y alivio. El sacrificio estaba hecho. La voluntad de los dioses cumplida. Pero entonces ocurrió lo inexplicable. Las llamas que envolvían el cuerpo del guerrero no lo consumieron. En lugar de devorarlo, comenzaron a girar suavemente a su alrededor, como un manto de luz danzante. El aire se volvió espeso, cargado de electricidad. Algunos retrocedieron, otros cayeron de rodillas, incapaces de comprender. El niño, liberado de las manos que lo sujetaban, corrió hacia el altar. Nadie se atrevió a detenerlo. Se arrodilló junto al apache, extendió sus pequeñas manos y las apoyó sobre el pecho herido. Su rostro marcado por el fuego brillaba intensamente a la luz de la hoguera, y en sus ojos había una fe que desarmaba a cualquiera. De pronto, el pecho del apache se elevó. Un leve suspiro escapó de sus labios. El niño lo miró con lágrimas que resbalaban por las cicatrices y murmuró algo en un idioma que solo el viento entendía. Entonces, la lanza que lo atravesaba se partió en dos sin que nadie la tocara. Las llamas subieron al cielo en espiral, iluminando la aldea como un amanecer anticipado. Y contra toda lógica, el corazón del apache volvió a latir.
Un murmullo de asombro recorrió la multitud. El anciano que antes había reconocido el signo del niño levantó las manos al cielo. «No es un sacrificio, es un guardián. El fuego lo devolvió para protegernos, los aldeanos». Incrédulos, comenzaron a caer de rodillas uno tras otro. Algunos lloraban, otros golpeaban el suelo con el puño, pidiendo perdón. La superstición que había exigido sangre se transformaba en adoración. El apache abrió lentamente los ojos. La primera imagen que vio fue la del niño, con las manos aún sobre su pecho, mirándolo con un amor puro y salvaje. Intentó hablar, pero solo un hilo de voz salió de su garganta vivo, porque tú creíste. El niño, por primera vez, sonrió. Las llamas se extinguieron suavemente, dejando un calor amable, como un abrazo. El aire se llenó de un silencio reverente, roto solo por el canto lejano de un búho. La aldea entera comprendió que había presenciado un milagro, no la destrucción, sino la redención. Desde esa noche, el apache ya no fue llamado traidor ni paria. Fue nombrado guardián del fuego, protector del elegido. Y la leyenda comenzó a nacer allí mismo, bajo un cielo tachonado de estrellas, donde la muerte se convirtió en vida y el fuego en esperanza. La noticia del milagro se propagó como el viento en la aldea. Durante generaciones, habían temido al fuego. Lo habían alimentado con vidas inocentes para aplacar su furia. Pero esa noche, el fuego mostró otro rostro no devorador, sino protector, creador de un vínculo entre un guerrero y un niño marcado. Los días siguientes fueron de transformación. Donde antes había miradas de odio y cuchicheos de superstición, ahora había respeto. Los aldeanos se acercaban al apache con ofrendas agua fresca, carne seca, mantos limpios. Él, que había sido expulsado como traidor, ahora caminaba por las mismas calles como símbolo de fuerza y renacimiento. El niño, siempre a su lado, ya no era visto como maldito. Los ancianos lo llamaban Hijo del Fuego, no como condena, sino como título sagrado. Los niños de la aldea lo seguían, tocando su cicatriz con curiosidad, como si quisieran compartir un poco de esa luz que lo envolvía. El apache, sin embargo, llevaba las cicatrices de la batalla dentro y fuera de su cuerpo. Aunque había sobrevivido, la herida en su pecho lo debilitaba. Ya no podía blandir la lanza como antes, ni recorrer el desierto con la misma furia. Pero en esa fragilidad encontró algo nuevo: la paz. Ya no necesitaba luchar contra todos, ni demostrar su valor. Había ganado algo más grande que la guerra, una razón para vivir. Cada atardecer, se sentaba junto al niño en la entrada de la aldea, observando cómo el sol caía sobre las dunas y pintaba el cielo de rojo. El pequeño se apoyaba en su brazo, y en silencio compartían un entendimiento profundo. Habían cruzado juntos el umbral de la muerte y regresado. Ese vínculo ya no podía romperse. Con el tiempo, el niño comenzó a hablar más, palabras sencillas al principio, luego frases completas. Contaba sueños en los que el fuego se convertía en río, en los que la luna le susurraba secretos. El apache lo escuchaba con paciencia, a veces con una sonrisa apenas visible en sus labios endurecidos. La comunidad, inspirada por ellos, cambió sus costumbres. Nunca más volvieron a ofrecer vidas al fuego. En su lugar, encendían hogueras al anochecer como símbolo de unión. Cantaban canciones nuevas que hablaban de esperanza en lugar de miedo. El desierto ya no era solo castigo, ahora era cuna de leyendas. Pasaron los años, el niño creció, alto y fuerte.
con la mirada de quien conoce tanto el dolor como la esperanza. Aprendió a cazar, a montar, a liderar. Pero nunca olvidó la mano que lo salvó ni los brazos que lo protegieron. El apache envejecía, y aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía. Lo llamaban guardián del fuego, y su palabra era escuchada como la de un sabio. Una tarde, mientras el viento del desierto silbaba entre las rocas, el joven ya no un niño se acercó al apache y colocó sobre sus hombros un manto bordado con símbolos de fuego y estrellas. «Tú me diste vida», dijo con voz firme. «Ahora me toca a mí llevar tu fuerza». El apache lo miró con orgullo. En sus ojos brillaba la imagen de la mujer que había perdido, de la tribu que lo había rechazado, de todos los caminos que lo habían llevado hasta ese instante, y comprendió que no había vivido en vano. Esa noche, la aldea entera encendió una gran hoguera en honor a los dos, no como sacrificio, sino como celebración. La gente bailó alrededor del fuego, cantando que de las cenizas puede nacer la vida, que el fuego no siempre destruye, que también ilumina. El apache, sentado al borde del círculo, observaba cómo el joven, su hijo en espíritu, lideraba la danza. El brillo del fuego iluminaba su rostro marcado, no como herida, sino como corona. Y entonces, el guerrero sonrió, una sonrisa serena, liberada, como quien finalmente encuentra su hogar. A veces, el fuego no destruye, solo revela a los elegidos. Las leyendas como la del apache y el niño marcado por el fuego nos dejan mucho más que un relato de supervivencia. Nos muestran que incluso en los lugares más áridos, donde parece que solo reina la muerte, puede florecer la esperanza. En cada mirada, en cada gesto de compasión, existe la posibilidad de cambiar un destino. Y esa es una enseñanza que trasciende la frontera del tiempo. Cuando escuchamos historias del salvaje oeste, a menudo pensamos en duelos, violencia y territorios conquistados. Pero también existen estas narraciones íntimas, donde la fuerza no se mide por la pólvora o la lanza, sino por la capacidad de proteger a otro ser humano. El apache, considerado un paria, encontró redención no por luchar contra enemigos visibles, sino por elegir el amor y la vida en medio del desierto. El niño, marcado por las llamas, nos recuerda que las cicatrices no definen el valor de una persona. Al contrario, son señales de resistencia, de haber sobrevivido a lo que otros creyeron imposible. En una sociedad que buscaba víctimas para aplacar miedos, él se convirtió en símbolo de esperanza. Y todo gracias a alguien que se atrevió a desafiar las creencias impuestas. Estas historias del salvaje oeste nos invitan a reflexionar sobre el presente. ¿Cuántas veces seguimos rituales o costumbres que dañan a otros porque creemos que siempre ha sido así? ¿Cuántas veces abandonamos a los más vulnerables en lugar de tenderles la mano? El apache nos enseña que siempre existe la opción de romper cadenas, de detener el círculo del dolor y elegir un camino distinto. Que este relato quede grabado como recordatorio, no es la arena ni el fuego lo que decide quiénes somos, sino las decisiones que tomamos frente a ellos. Y en cada uno de nosotros está la posibilidad de escribir nuevas historias del salvaje oeste, no de violencia ni de sacrificio, sino de redención, coraje y humanidad compartida.